Pues muy buenos días, hermanos. Estoy contento de poderme dirigir a ustedes una vez más. Y bueno, recibí una sugerencia de hablar sobre, digamos, ahora que estamos en cambio de año, cómo mirar hacia atrás, hacia el pasado y lo que pasó el año que terminó y mirar este año que ya empezamos, que recién empezamos. Y sí, es muy bueno y es bíblico también en ciertos momentos detenerse y evaluar cómo ha ido hasta ahora. Hay muchas cosas que evaluar, lo que el Señor ha hecho, lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos logrado, los fracasos que hemos tenido, las faltas que hemos cometido y con base en eso mirar y proyectar qué voy a hacer el próximo año. Bueno, pues ese es un tema muy amplio y claro, cada uno puede personalmente mirarlo, pero me gustaría mirar algunas escrituras al respecto. En primer lugar, me gustaría compartir un poema que apareció en el calendario y antes había aparecido en la revista, alguno de los tesoros que rescaté de Holanda. Ah, espero que se vea bien. El poema dice así: solo una vida, aquí abajo solo una vida, y tan rápido que pasa, solo una vida y con oportunidades muchas, solo una vida, esa, Señor, tú la demandas. Pides mi corazón y los dones que me has dado, mi voz, mi tiempo, mis bienes y mis fuerzas. Tú, Señor, quien por mí la vida has dado, mi todo esperas en gratitud entregado. Solo una vida. Oh, ¿por qué estás ocioso? ¿No lo oyes? El Maestro también a ti te llama. Hay miles que no saben que al pecador él ama, miles que ahora por tu ayuda claman. A la labor ahora, el tiempo se te escapa. Pronto vuelan tu vigor, tus energías, y tú, oh alma salvada, con tu vida desperdiciada, comparecerás ante el trono con manos que no llevan nada. Solo una vida, a tus pies, Señor, la pongo. Acéptala, te ruego, y dame tu denuedo. Ahora sí, buscar a pecadores quiero, y de tu preciosa sangre anunciaré el remedio. Nada es pesado si a pecadores a tu rescate lleva. Nada es pesado si a la cruz eso los guía. Tu sonrisa, Señor, endulzará la pena, también tu bienvenida a la casa paterna. Solo una vida, y tan rápido que pasa. Permanecerá únicamente lo que tú para Dios hagas. Les recuerdo haber escuchado este poema hace muchos años y me cuestionó fuertemente. Tengo solo una vida, por aquel entonces tendría unos 30 años quizás, y me llamó la atención en este poema el, lo que se puede hacer, en lo que se puede invertir la vida. Y el llamado del poema es: ya que solo tienes una vida, inviértela
en las cosas eternas, donde habrá recompensa eterna y donde no perderás lo que hayas ganado. Pues el poema en sí me parece que evalúa. Primero confiesa los errores que ha cometido el poeta y segundo dice, pues de aquí en adelante tomo la decisión de, Señor, vivir para ti. El pasado no lo puedo mejorar, no lo puedo cambiar, ya está, pero lo que haga de aquí en adelante sí. Entonces, Señor, aquí estoy. Más o menos es la idea del poema. Estaba pensando un poco sobre el tema y preguntándole un poco al Señor qué consejo podía darnos en su palabra. Y entonces me vino también de una forma clara el recuerdo de Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Dice así, Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues en estos dos versículos hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. El pasado es lo que hacían los tesalonicenses, todo lo que tenían, sus bienes, sus talentos, sus trabajos, su tiempo, su energía, la daban a los ídolos. En la ciudad de Tesalónica había muchos y entonces dedicaban a los ídolos lo mejor que tenían. Entonces llegó el apóstol Pablo y habló con base en las escrituras que tenía del Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús como el Mesías y como el Salvador. Y muchos se convirtieron. Pero convertirse significa un cambio radical, un cambio de dirección. Que yo voy en esta dirección, volteo completamente, me volteo completamente y ahora miro en la otra dirección. Primero miraba a los ídolos y ahora miro al Dios verdadero. Mientras le daba la cara a los ídolos, le daba la espalda al Dios verdadero. Ahora que recibí al Señor Jesús, que le entregué mi vida, que confié en Él para el perdón de mis pecados, que pude descansar en su sangre para limpiarme completamente, entonces le di mi cara a Él, mi atención completa a Él, y le di la espalda a los ídolos. Esa es la idea aquí. Y eso fue lo que hicieron los tesalonicenses. Y lo tuvieron que hacer en medio de mucha persecución. Era peligroso dar ese paso, dejar los ídolos, dejar las costumbres paganas asociadas con los ídolos y dedicarse ahora a vivir para el Señor. Eso era peligroso. El apóstol Pablo tuvo que salir de ahí por persecución, tuvo que salir de Tesalónica por persecución. Entonces se convirtieron de los ídolos a Dios para dos cosas.
Y aquí nos vemos involucrados nosotros. Para esas mismas dos cosas, el Señor nos rescató a nosotros, nos llamó. Nosotros también íbamos, como todos, yendo hacia los ídolos de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y en cierto momento el Señor nos llamó y dimos la vuelta, confiamos en Él, le entregamos nuestra vida, Él nos salvó, nos dio su paz y nos quitó la culpabilidad, pero nos llamó para dos cosas. Vamos a ver, bueno, las hemos leído, pero ¿cuáles son esas dos cosas para las cuales yo fui llamado por Dios para convertirme? La primera es para servir al Dios vivo y verdadero. Es el final del versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces aquí nos detenemos un momento para pensar, ¿qué es eso? Servir al Dios vivo y verdadero. Y ya que ayer trazamos una línea cuando sonaron las 12 y se acabó 2021, entonces ahora ya no se puede mover nada de lo que hicimos en el 2021. ¿Cómo nos fue en cuanto al servicio al Señor? El objetivo por el cual me dio nueva vida es para servirle. Un primer objetivo, servir al Dios vivo y verdadero. Y mirando hacia atrás, tenemos que pensar qué hice de servicio para el Señor este año. Pero bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa para la que yo fui rescatado de este mundo y salvado es para esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos al Señor Jesucristo. Eso tiene una importancia enorme y lo sigue diciendo aquí. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La venida del Señor nos libra de la ira venidera. Es el primer suceso, digamos así. Y Dios nos sacará de este mundo antes de que venga la ira que se desatará sobre este mundo, la ira venidera. Entonces, digamos que para el creyente es más segura la vida en la gloria, la que tendrá con el Señor, que la de acá. La de acá no sabemos cuándo termina, puede ser hoy. La vida que tenemos con el Señor nunca terminará. No hay incertidumbre en cuanto a eso. Para dos cosas hemos sido rescatados y salvados. Para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Entonces hemos pensado un momento cómo nos fue en el año que pasó en cuanto al servicio al Señor. Ahora tenemos que pensar en esta segunda cosa. ¿Esperaba yo al Señor Jesús el año que pasó? ¿Cumplí estos dos objetivos que Dios tiene con mi vida desde que me salvó? ¿Servirle y esperar de los cielos a su Hijo? Bueno, si somos honestos, en las dos cosas nos quedamos cortos. Y el Señor en su paciencia y en su gracia nos llama vez tras vez a confesar
lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer y reenfocarnos y pedir fuerza de parte de Él para que al final de este año no volvamos a decir lo mismo, sino que nos encuentre el fin del año, si llegamos al final del año, eh, pensando en que servimos más al Señor y que también su venida llegó a ser más preciada para mí, más que en el año que ha pasado. Entre un año y otro se puede comparar y nos ayudará para entonces, si el Señor no ha venido, a hacer proyecciones para el siguiente año. Lo que es curioso es la conexión entre estas dos cosas, servir al Señor y esperar su venida. Parece que fueran dos cosas contrarias. O sirvo al Señor y organizo cosas aquí, trabajo para Él, organizo cosas, o lo espero, o me siento a esperarlo. Y recuerdo a un compañero de trabajo diciéndome eso precisamente una vez. A mí me parece que lo que ustedes como creyentes hacen es vivir de ilusiones, algo que va a pasar en algún momento, pero entonces mientras tanto se sientan a esperar y a mirar para el cielo. No, esa no es la idea en la escritura. Y yo creo que para ayudarnos un poco, nos servirá recordar a los que hemos cambiado de país cómo vivíamos en la víspera de nuestro viaje. Al principio teníamos solo el proyecto, pero no había nada concreto, el proyecto de cambiar de país, de irnos a un país lejano, pero fue cuando ya compramos los billetes, los tiquetes y definimos fecha que empezamos a pensar seriamente en que cada acción que yo hacía en mi país tenía que tener alguna conexión con mi próximo viaje. Yo me iba para allá y me iba para quedarme. Entonces, si yo tenía un trabajo, yo lo hacía, lo seguía haciendo, no me sentaba a esperar el momento de viajar. Tenía que seguir trabajando. Si tenía una familia, tenía que seguirla atendiendo, pero mis pensamientos cada vez estaban más en mi país de destino y cada vez más arreglaba las pocas semanas que me quedaban en mi país para adaptar las cosas que estaba haciendo, preparándolas para mi próximo viaje, dejando todo listo, dejando todo arreglado, hablando con quien había que hablar, organizar todo, mirar qué me iba a llevar y parecía que los últimos meses antes de mi viaje o las últimas semanas antes de mi viaje viviera más en mi país de destino que en mi país de origen. Entonces, eso nos ayuda a ver lo que es la idea del Señor con este pensamiento. Servirle esperando nuestro pase al país celestial, a donde realmente pertenecemos. Servir al Señor con miras a su venida. Hay otra porción que tiene el mismo, como el mismo esquema, digamos así. Y en realidad descubriremos que hay muchos pasajes así. Pero me gustaría mirar uno en Juan 12.
23. En Juan 12, 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En esta porción hay unos contrastes muy fuertes, pero también hay una relación entre lo que se hace aquí y lo que espera para nosotros en la gloria. El versículo 26 habla de servicio. Si alguno me sirve, sígame. Y también habla del país celestial, porque sigue diciendo, y donde yo estuviere, para allá iba el Señor, para el cielo, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Trabajo, esperar el país celestial, esperar de los cielos a su Hijo. Y que sigue diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Dónde? En la gloria, después de que el Señor Jesús aparezca y nos lleve con él. Entonces, es muy interesante la conexión tan directa entre el servicio aquí y nuestro verdadero país, nuestro verdadero hogar, el lugar a donde el Señor nos llevará cuando venga por nosotros. El Señor Jesús dijo que si alguno le sirve, que lo siguiera. O dicho de otra manera, fíjense en mi ejemplo. Fijen los ojos en mi ejemplo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Un grano que se resiste a morir, hay aquí, y otro que muere. El que muere lleva mucho fruto. ¿De quién está hablando el Señor Jesús aquí? De él, pero no solo de él, sino de los que quieren servirle.
de los que si quieren servirle, entonces son invitados a seguirlo a él. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ese también es su ejemplo. Si el Señor Jesús hubiera estado pensando en librarse de la muerte, no habría ido a la cruz. Él, diciéndolo en los términos de este versículo, aborreció su vida, la tuvo en poco por algo de mayor valor. Entonces no le huyó al sacrificio, no le huyó al trabajo duro, no le huyó a invertir su vida y hasta darla en la cruz, porque su mirada estaba en la gloria. Entonces, aquí tenemos una escena terrenal y una escena celestial. En la escena celestial vemos a alguien que muere a sí mismo. Y ese sacrificio tendrá su recompensa en la gloria. El versículo 23 lo dice. Antes de hablar de morir, dice el Señor, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, en la escena terrenal hay renunciamiento, hay muerte. En la escena celestial hay gloria. En la escena terrenal hay renunciamiento a la vida y en la escena celestial hay una vida conservada, una vida guardada. En la escena terrenal hay alguien que sirve al Señor y le sigue. Y en la escena celestial tenemos al Padre que honrará al que sirve así al Señor. En la escena terrenal, dice el versículo 27, el alma del Señor estaba turbada. Ahora llegaba el momento, se avecinaba el momento de ir a la cruz. En la escena celestial, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Mientras él servía acá, el Padre era honrado allá. Y yo creo que este es un ejemplo muy bonito para nosotros. En el servicio al Señor hay muerte, muerte al yo, y eso es muy doloroso. Esa muerte es voluntaria, digamos así, pero cuesta mucho y todos queremos evitar el sufrimiento. Si nos toca sufrir por mostrar que somos creyentes, nos cuesta. Y hay quienes sucumben y niegan al Señor por temor al sufrimiento. Hay quienes por temor también no se atreven a hablar del Señor o a entregar un tratado. Es más fuerte el quedar bien con las personas, que ellas tengan un buen concepto de mí, que mi deseo de servir al Señor. Pero eso se traducirá en la escena celestial cuando pasemos allí en una vida perdida,
o, como dijo el poema, en una vida que llega allá con las manos vacías. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Su deseo es llenarnos de galardones. El Padre también quiere honrar a los siervos útiles, a los siervos a los que han servido al Señor aquí en esta tierra. Y por eso nos llama vez tras vez a hacerlo. Sí, al final de esta porción que hemos leído, el Señor dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El primer versículo que leímos hablaba de el Hijo del Hombre glorificado. Y en este último versículo vemos al Hijo del Hombre crucificado. El camino para llegar a la gloria, a la honra del Padre, a la vida que glorifica a Dios, pasa por la cruz, por la muerte, por negarse a sí mismo. Y el que lo hace en este pasaje que hemos leído tiene promesas impresionantes, porque si apreciamos mucho una voz de felicitación de algún hermano, de alguna persona aquí, por haber servido fielmente, y bueno, esa felicitación está muy bien, pero no pasa de aquí. ¿Qué será recibir la honra o el reconocimiento de Dios el Padre? Eso sí que tiene importancia eterna. Entonces, si hemos sido llamados de este mundo, sacados de este mundo, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el camino aquí en la escena terrenal será de sufrimiento, de dolor, de renunciamiento y de un montón de cosas negativas, pero la gloria que nos espera es impresionante. Pues me gustaría ir un momento a Romanos 13 para recibir otra voz de aliento en este sentido. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez tenemos la misma combinación.
En primer lugar, se habla del amor a nuestros hermanos y del amor a las personas de fuera. ¿Y qué tiene que ver eso con la venida del Señor? Pues el apóstol lo conecta aquí directamente y dice, tenemos que reforzar la obediencia a este mandamiento porque el tiempo se nos va a acabar. El tiempo ahora, en este momento, está más cerca el momento de la venida del Señor que cuando creímos. Y eso es evidente. Cada año, cuando dan las 12, al final del año, ha pasado un año más y entonces estamos más cerca de la venida del Señor, un año más cerca de la venida del Señor que un año antes. Y así cada día. Ahora está más cerca nuestra redención, nuestra salvación, la venida del Señor que cuando creímos. Entonces, en ese último tiempo, como aquel que está preparándose para un viaje a un país lejano, donde hará su vida en adelante, ajustará lo que puede llevar para allá. Y una cosa que puede llevar a la patria celestial es lo que haya hecho en el área del amor por los hermanos y por las demás personas. Lo otro que también está en conexión con la venida del Señor es la santidad, el buscar perfeccionar nuestro andar para hacerlo más conforme a las Escrituras y más conforme al ejemplo que recibimos del Señor Jesús. No en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Y sobre todo, si el año que pasó caímos en eso, pues podemos confesarlo y pedir al Señor que nos ayude en adelante a tener victoria sobre estas cosas. Y también para lo que dice el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo es corto y es el único tiempo hasta la venida del Señor que tendremos para obedecerle en estas cosas que Él quiere. Resumiendo, servicio, amor, santidad. Eso quiere el Señor. Vamos a mirar, yo creo es la última porción, aunque es un poco larga. Vamos a mirar 1 Corintios 15 porque tiene el mismo choque entre nuestro futuro seguro, cuando el Señor venga por nosotros, nos transforme y nos lleve con Él, y el servicio. 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el 49. Este capítulo ha estado hablando hasta aquí muchísimo de la resurrección. Y la conclusión está aquí en el 49 y en el 50. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, es decir, el Señor Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esperar de los cielos a su Hijo. Y cuando él venga, transformará este cuerpo que tenemos y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. Y eso ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros nos les uniremos. Con cuerpos transformados, ellos y nosotros recibiremos al Señor en el aire y estaremos con Él para siempre. Así que terminamos con los ojos puestos arriba, esperando ese momento en el que este cuerpo será cambiado en un cuerpo glorioso, sin enfermedad, sin taras como las que tiene este, sin todos los defectos que tiene este, sino conforme al cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Y entonces, para rematar el pasaje, el apóstol nos da el versículo 58. Dado que hay resurrección de los muertos, dado que el Señor viene por nosotros para llevarnos, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez, la misma idea. Mientras tengamos la oportunidad, sirvamos y no nos quedemos estancados en el servicio. Si el 2021 fue un año en el que servimos al Señor de varias maneras, cada uno sabe lo que hizo, qué logró y qué recompensará el Señor para usted en este año que pasó, pues con base en eso que hice, puedo enfrentarme a este año con el propósito, que yo creo que es la voluntad del Señor, de crecer y de que ese trabajo sea más abundante en el área en la que yo me desempeñé el año que pasó y quizás en alguna otra nueva área que el Señor abra delante de nosotros. Él es muy dinámico. El Señor nos muestra nuevas cosas y el servicio puede ser refrescado, a veces haciendo lo mismo, pero en la comunión con Él recibimos nueva inspiración, nuevas ideas,
nuevas maneras como podemos servir con los dones que Él nos ha dado. En todo caso, esperar de los cielos al Señor Jesús tiene una influencia directa en cómo servimos. Y también nos saca de una duda. Muchas veces, debido a que el servicio al Señor tiene muchos momentos duros, oscuros, de sufrimiento, de ingratitud, de incomprensión, hasta de los mismos creyentes, es duro. Y entonces uno puede, al mirar las cosas terrenalmente, uno puede decir, pues yo he trabajado mucho en vano. Miro para atrás y no veo ningún fruto de todos mis esfuerzos. Al contrario, críticas, sospechas, problemas. Sin embargo, yo creo que la palabra en vano, que está al final de este capítulo, tiene conexión no con el fruto que tengamos en esta tierra y que podamos ver, sino en que cada cosa que hago, aunque los hombres no lo vean ni lo recompensen, ojalá no lo recompensen, el Padre sí lo recompensa. El Señor sí toma nota y cuando Él venga, viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces no es en vano cualquier cosa que hagamos. Es posible que morir a nuestra propia voluntad, morir a nosotros mismos, como veíamos en Juan 12, sea un proceso doloroso. Renunciar a cosas que me gustaría hacer por servir al Señor, eso puede ser doloroso. La Biblia, el Señor Jesús mismo dijo que eso era una cruz y que cada uno, Él lo invita a tomar su cruz cada día y seguirle. La cruz de cada uno es diferente. Sí, puede haber sufrimiento y puede deprimirnos mirándolo con estos ojos. Pero levantando los ojos a la gloria, podemos recordar que no es en vano y que cada esfuerzo, cada desvelo, cada lágrima, cada dolor por la obra del Señor tendrá su recompensa segura. Ese trabajo no es en vano. Pues es interesante que este capítulo está antes del 16. Y en el capítulo 16 encontramos por lo menos 4 ejemplos de personas que crecieron en la obra del Señor. Pertenecían a la iglesia de Corinto, una iglesia complicada, una iglesia con problemas, como cualquier otra iglesia. Pero esta era un poco especial. Era especial entre las congregaciones a las que se dirige alguna carta del Nuevo Testamento. Era una iglesia problemática. Sin embargo, en el versículo 15 del capítulo 16, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En medio de esta
asamblea había una familia, no eran solamente los padres, sino también los hijos, evidentemente, se dedicaron al servicio de los santos. Y puede ser que antes de llegar esta carta, había muchas cosas preocupantes en esta iglesia. Y puede ser que Estéfanas y su familia sufrían por eso, pero sin embargo, se dedicaron al servicio de los santos. Y en cierta manera aquí tienen un reconocimiento, pero todavía no es la honra del Padre, de la que el Señor nos habló en Juan 12. Pero sí hay un reconocimiento aquí y es posible que algunos hermanos nos reconozcan el servicio que hacemos para el Señor. Y está bien, tenemos que animarnos unos a otros, ser gratos, no ingratos, con un hermano que nos sirve, que nos ayuda, que es atento. Pero la recompensa no es aquí, es allá en la casa del Padre. Pues Estéfanas sirvió con esta visión y no fue en vano. En el segundo versículo que hemos leído, habla de los que ayudan y trabajan. A esas personas, dice Pablo, honrenlas, sujétense a ellas, pónganles atención. Había hermanos allí que ayudaban y trabajaban. Probablemente su visión no estaba en la iglesia, digamos, sus ojos no estaban en esta tierra y en los frutos que pudieran tener en esta tierra, sino en la gloria, en la recompensa, en la gloria. Y entonces ayudaban y trabajaban. Esta es una manera muy bonita de trabajar cuando no esperamos recompensas de humanos o de hermanos o de personas aquí, sino que trabajamos y nadie se entera y esperamos la recompensa verdadera, la que no perderemos. Las palabras del Padre que no se las lleva el viento. Tercer ejemplo, versículo 18. Bueno, 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Fortunato, Acaico y Estéfanas. Otra vez Estéfanas. Confortaron el espíritu de un siervo de Dios. Confortaron el espíritu de los hermanos. Qué bonito servicio. Ocuparse de cómo puedo yo ser de bendición a mis hermanos. ¿Qué puedo hacer para ellos? Qué bonito pensar en ellos, en cómo ayudar. A lo mejor habrá que trabajar un poco más y levantarme un poco más temprano, esforzarme, tal vez poner algo de lo poco que tengo para ese servicio, pero sí, lo voy a hacer. Y el resultado es que es confortado el corazón de los creyentes. Y yo creo que eso tiene un eco en el corazón del Señor Jesús y del Padre. Cuando un creyente es consolado por otro,
Yo creo que eso el Señor lo recibe como una cosa que le hayan hecho a Él mismo. Confortar el espíritu de los creyentes, ayudar, trabajar. Y finalmente tenemos en el 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila es una pareja que sirve, solo la vemos servir, animar. Había un hermano que estaba una vez predicando y se equivocó en algo, le faltaba instrucción para profundizar más en, en los pensamientos del Señor, tal como están en las Escrituras. Ellos detectaron en qué había sido, en qué le faltaba, lo llamaron aparte y le mostraron las cosas con la Escritura. Además, aquí se ve que en su casa hospedaban una iglesia. A lo mejor tenían una casa grande y o quizás la habían comprado grande con el fin de que hubiera reuniones ahí. Tal vez la congregación de Corinto creció mucho y se necesitaba reunirse en varios lugares. No había un lugar suficientemente grande para hospedarlos a todos. Eso puede ser el caso. En todo caso, Aquila y Priscila se dispusieron a servir en este aspecto. Y eso de tener una iglesia en la casa es un trabajo grande. Es un sacrificio para la familia en las rutinas. Hay que alistar muchas cosas para que todo esté a punto para la reunión. Y muchas veces nadie aprecia eso. Los que llegan pues ven que todo está arreglado, pero les cuesta entender que detrás de ese local así bien dispuesto, hubo manos que trabajaron. Eh, en algunos hogares que hospedan iglesias, se prepara algo de refrigerio para los hermanos. Eso también es un trabajo, un costo extra. Y probablemente Aquila y Priscila hacían todo eso. Y el apóstol reconoce ese trabajo, pero sí reciben un reconocimiento aquí en esta tierra. En el caso de Aquila y Priscila, las palabras de Pablo no se las llevó el viento porque quedaron escritas y nos sirven a nosotros. Pero la recompensa mayor para Aquila y Priscila en lo que hagan, en lo que hicieron, está en la gloria. Está de manos, la recibirán de manos del Padre y de manos del Señor Jesucristo. Pues, hermanos, esta porción tiene como propósito, este mensaje tiene como propósito alentarnos, despertarnos y preguntarnos cómo fue mi servicio en el año que pasó. Yo fui redimido para servir al Dios vivo y verdadero, ¿y cómo me fue? También fui redimido para esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cómo me fue en cuanto a esperar a su Hijo? En cuanto a mirar a la eternidad para lo que hacía en mi servicio para el Señor. Y la pregunta ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiere el Señor? Ya nos lo dijo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer. ¿Cómo puedo yo crecer este año en mi servicio al Señor? Ese servicio que no será pagado aquí, sino en la gloria. ¿Cómo hago para crecer en ese servicio? Y también, ¿cómo hago para tener presente en mi servicio la venida del Señor? Así, pensando en estas dos cosas, a la vez progreso en las dos cosas para las cuales fui llamado de este mundo, apartado de este mundo para el Señor. Nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. No con las manos cruzadas, sino en activa espera, como aquel que se prepara porque el viaje al país donde fijará su residencia definitivamente se acerca. Y nuestro viaje al país donde nos estableceremos definitivamente, que es la gloria, se acerca. No tenemos fecha, tenemos el tiquete, el billete está comprado, mejor dicho, el Señor Jesús ya lo pagó, está seguro, pero no tenemos fecha. Pero en cualquier momento puede aparecer. Y si miramos un poco el desarrollo de las cosas alrededor nuestro, ese momento del viaje hacia la gloria está muy cerca. El Señor nos ayude, hermanos, para responder a su llamado. Muchas gracias.